Antes de empezar, mira, la verdad este pasaje no lo debería de predicar yo. Dice mi esposa es que debió haber venido un predicador invitado, especialmente la parte 2, porque habla de mí, cómo me deben de tratar y todo eso. Entonces, pues está raro, ¿no? Ámenme, quiéranme, pues está raro, pero si se fijan, no es que yo escogí el pasaje, para que vean, es lo bueno de ser expositivo. Como vengo enseñando, Primera de Tesalonicenses, es lo que sigue. Es lo que sigue. No es que yo escogí este pasaje. Y casualmente ayer, tampoco yo sabía, Tony le tocó enseñar a varones y era el mismo tema. Entonces, creo que el Señor quiere decir algo. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a dar comienzo y se trata de las responsabilidades de la entre la congregación y el liderazgo. Es decir, ustedes tienen una responsabilidad para con nosotros, pero nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y está basado en esos dos versículos. Y le puse A, porque lo dividí en dos. No iba a salir muy largo, así que salió cortito, gracias a Dios. Entonces, no sé si lo puse. En el versículo 12 salen estos 3 puntos. ¿Cuál es la responsabilidad de Brian y mía? ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores? Hay mucha confusión en eso, ¿sí sabían? Hay mucha confusión. Mucha. Es trabajar, es dirigir y es moldear. Esa es nuestra chamba. Y la de ustedes es valorar, amar y someterse a sus pastores. Y también hay mucha confusión. Entonces, ese va a ser el otro sermón para el otro, que es el que les digo que ojalá un invitado lo predicara para no ser yo que decir, hey, ámenme. Pues se oye raro, pero es lo que dice el Señor, ni modo, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirlo en dos, como le dije, y va a estar corto, gracias a Dios. Mira, antes que nada, tienes que entender cómo Dios ve las cosas, no cómo tú las crees, cómo piensas que son. ¿Cómo Dios ve las cosas? ¿A qué me refiero? La institución, ya lo hemos repetido, ¿sabías tú que la institución más importante en el mundo es la iglesia? La iglesia. Así de fácil te lo pongo. Es lo más importante que hay en el mundo para Dios, la iglesia. Mucha gente se va, voy a decir la palabra, la finta, y se impresionan mucho por ministerios de caridad, obras de caridad, y wow, esas personas que están atrás de eso son maravillosos. No es eso lo que más le importa a Dios. Muchos rebajan a Jesucristo a obras sociales. Él vino por los pobres, por los débiles, a sanarles su salud. No es cierto, no vino eso Jesús. A eso no vino Jesús. Él vino a dar la vida por su iglesia. Muchos creen que los templos es lo más importante que hay en el mundo. Para empezar, ya no hay templos. Esto no es un templo, ¿verdad? Muchos creen que crear hospitales. Hay tanto enfermo, más importante. Esto es más importante que aquello. Para Dios estoy hablando, ¿no? Orfanatos. Oye, tanto niño solo y no hacemos nada. Sí, pero no es lo más importante ni lo que Dios desea, que sea nuestra prioridad. ¿Sí? Ministerios para niños. Tanto niño abusado, violado, solo en África. No vamos a hacer nada. Primero está esto. ¿Sí? Activistas en contra del aborto. A los activistas que están en contra del movimiento LGBT, todas las letras. No es eso lo más importante, ni es lo que quiere Dios. La institución más importante y relevante es su iglesia. Iglesia, no congregaciones. ¿Se fijaron? No es lo mismo. Congregaciones, hay sectas e iglesias. Las sectas no. Congregaciones, iglesias, por las que Cristo murió. No las sectas. Eso no. Ahora, fíjate, qué tan importante no es la iglesia que antes de irse Jesús, ¿a quién le entregó su palabra? No puse ahora los versículos. Se los voy a estar citando, si quieren buscarlos, pero se van a perder porque son bastantes los que traigo para reforzar mi argumento. Entonces, Timoteo 3:15 dice, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Solamente la iglesia es la única que sostiene y a la que se le ha legado, te encargo mi verdad, dijo Dios. No le dijo a los filósofos, a los grandes sabios, a los científicos, a los políticos, no, a la iglesia. Es decir, los pastores son los encargados de velar por la verdad y que no se diluya y que no se altere. Ya llevamos 2000 años. ¿Qué tan importante no es la iglesia? Es a los únicos que se le encargó la verdad. ¿Verdad?
otro ministerio importante que nos dio Dios antes de irse. Corintios 5:18 dice: a quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Básicamente, la evangelización. La gente no sabe que Dios está airado con el impío todos los días. Pues tienes que salir y decir a la gente: reconcíliate con Dios. Obviamente no con estas palabras, pero es un ministerio. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. A la iglesia se le dio eso, es ministerio. Todo esto no es para que tú entiendas cómo ve Dios a la iglesia. Fíjate qué tan importante no es. ¿Qué dice Mateo 16:18? También te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré, construiré, levantaré. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, el ser más inteligente creado del mundo, de la creación, poderoso, no puede hacer nada contra la iglesia. Porque Cristo está protegiéndolo. ¿Qué tan importante no es? Satanás está actuando alrededor del mundo, haciéndolo a su manera. Pero a la iglesia no le puede tocar. Porque es sumamente importante. La iglesia, Mira, desgraciadamente, ¿y por qué hago este énfasis? Porque hay muchos cristianos verdaderos que tienen un concepto muy pobre o pequeño de la iglesia. Es algo que solo le puedo dar un ratito en la mañana el domingo. Es todo. Es algo que puedo apoyar con algo de dinero cuando me acuerdo, me sobró aquí 20 pesos, pues eso voy a aprender. Es algo que cuando ocupo porque tengo un problema moral, entonces ahí sí la busco a la iglesia. Es algo que para cuando me sienta bien, ahorita estoy un poco indispuesto por mi salud. ¿Sabes qué? Es que ahorita estoy muy ocupado con mi trabajo, no tengo tiempo de asistir a la iglesia. Entonces, te lo digo porque cada quien, como ahorita Brian mencionó sobre los ídolos del corazón, entonces, luego se sabe cuál es tu ídolo, es donde está tu pensamiento, donde están tus sentimientos, tus afectos y tu tiempo invertido. Entonces, ¿qué tanto tiempo le dedicas a esto de la iglesia? Ahí se nota si es importante para ti o no. Yo no juzgo a nadie, juzguense ustedes mismos conforme la palabra, ¿verdad? Pero te quiero decir que para Jesús es lo más importante que hay. Murió por ella. Hace más de 18 años, de ahí para adelante, todos los días en mi casa se menciona algo de la iglesia. No hay día que nosotros no hablemos algo de la iglesia, qué increíble, y no somos fanáticos. ¿Por qué? Porque la iglesia se convirtió en el centro de nuestras vidas. Mira, ahora, si para Dios es tan importante la iglesia, ¿qué crees que pasó? Entonces dijo, ok, es tan importante la iglesia para mí que no cualquiera la va a dirigir. Voy a poner pastores, pero voy a poner requisitos muy altos, muy específicos. No cualquiera puede estar al frente del liderazgo de una iglesia. Y dio requisitos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque a Dios le importa mucho qué tipo de persona está al frente de su iglesia, ¿verdad? Y también le importa mucho cómo tratan a ese líder que él puso. Es decir, cómo las ovejas tratan a ese pastor. Y a él le importa mucho esa relación, pastor, oveja y viceversa. ¿Cómo se tratan ambos? Y ambos tienen responsabilidades. ¿Y cómo nos tratamos? Eso es lo que trata este punto. Entonces, así recapitulando muy rápidamente, estábamos viendo temas de escatología. Pablo habló del rapto, explicó muy bien. Y luego habló de la segunda venida, del día de la ira, donde mencionábamos el tiempo de la tribulación, la segunda venida y el milenio. Y explicamos todo eso. Entonces, como ya explicó todo eso, dice Pablo, por ejemplo, tiene que haber una conclusión. Entonces, de ahí pasa una serie de temas prácticos de cómo vivir. Dice, por ejemplo, primera de Tesalonicenses 5:5. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni así. Por tanto, pues, o sea, si ya te expliqué todo lo demás, todo lo escatológico, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y esto está incluido aquí. 5:11, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ya para lo último de la carta, Pablo, después de explicar todas estas verdades, dice, ya tienen todo ese conocimiento, por lo tanto, vamos a llevarnos bien. ¿Y qué tenemos que hacer para llevarnos bien? Y son los mandatos que vamos a ver en los sermones que continúan. Ahora, el contexto, Tesalónica era una obra nueva, creo que tenía 1 año, 2 años, estaba nuevecita, y era una iglesia ejemplar. Pero lo extraño es que si puso este pasaje es porque es muy posible que estaba sucediendo. A pesar de que era ejemplar, debió haber estado sucediendo algo. Por ejemplo,
Como era una obra nueva, imagínate, los pastores que fueron levantados tendrían 1 o 2 años y fueron levantados. Muy posiblemente alguna de las ovejas han de haber dicho, este va a ser mi pastor, y no lo respetaban. ¿Vale? O muchos venían de ser esclavos, eran libertados, entraban a la iglesia, cumplían con los requisitos y eran levantados como pastores. Y la gente, yo soy de dinero, este va a ser mi pastor, este esclavo, ex esclavo. Y sucede así. Hay gente que te conoce desde antes, y ese va a ser mi pastor. Yo lo conozco como era cuando llegó a la iglesia. Platicamos ayer, no sé con quién, o alguien me mencionó, como dice el Señor Jesús, ¿no? Uno no es profeta en su propia tierra, ¿no? Yo no tengo muy buen testimonio con mi propia familia de sangre. Después de 18 años aún siguen viéndome así con cara de Pero en fin, eso es para que entiendas el contexto. Así que por eso Pablo, ahorita le voy a explicar, hace este tipo de exhortaciones amorosas, porque él empezó a ver que había ovejas que no respetaban a los pastores, ¿no? Y explica cuál es la responsabilidad del pastor para que ellos lo valoren y lo aprecien de la manera correcta, porque puedes apreciarlo de una manera incorrecta, tomando criterios equivocados. David F. Burke es un teólogo, dice, el hecho de que el ministerio de edificación, que es todos nosotros, sea de todos los miembros del cuerpo, sin excepción, no quiere decir que la iglesia se pueda sostener sin líderes. Hay gente que cree que no se ocupan pastores, para eso tenemos a Cristo. Entonces, ¿para qué puso requisitos Cristo en la Escritura? ¿Para qué da mandatos a los pastores? Si no se ocupan pastores, según estas personas, ¿no? Dice, ni mucho menos que el ministerio de estos pueda ser mirado con desprecio. Sucede muchas veces. Entonces, es allí donde existe un buen equipo de ancianos, la iglesia es deficiente y cojea, ¿sí? Es allí donde no existe un buen equipo de ancianos, es decir, de pastores, la iglesia es deficiente y cojea. Necesitamos pastores. ¿Dónde crees que está Brian ahorita? Le hablaron de una iglesia de Mochis para que fuera a predicar porque no hay pastores. No sé cuántos años tienen ahí sin pastor. Entonces, y es una iglesia que anda cojeando. Qué bueno que él va a apoyarles. Y hay muchas iglesias así, ¿verdad? Porque no entienden el concepto de importancia que tiene el pastorado. Entonces, no importa, con cualquier cuate que predique, cualquier cuate que habla la Biblia y diga palabras bíblicas, ya está predicando. No es cierto. Ok, entonces, punto 1 de la responsabilidad del liderazgo. ¿Cuál es la primera responsabilidad del pastor? ¿Cuál es la primera responsabilidad de Brian, de Antonio? ¿Cuál es? ¿Y de dónde sale? Dice el versículo 12. Hermanos, les rogamos que reconozcan a los que trabajan en vosotros. Y esa palabra rogamos es un cambio de tema, porque estaba hablando de cosas escatológicas. Hay un cambio de tema, pero es una expresión, no creas que es una reprensión. ¡Hey! Hagan eso. No, es una represión muy amable, porque no estaban haciendo mal las cosas en realidad los tesalonicenses. Entonces es una súplica. Es como si un amigo tuyo sabe que estás haciendo algunas cosas mal y se preocupa mucho, pero viene y te lo hace con mucho tacto y con mucha amabilidad. No hagas esto. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pero hay un sentido de preocupación en esa expresión griega, ¿verdad? Solicita algo muy importante, porque él veía que había una posibilidad de que un cáncer creciera ahí en la iglesia, si no se acataba esto. Puede ser un cáncer. A las iglesias se pueden dividir o destruir si no se logra tener una relación sana, oveja-pastor. ¿Me explico? Puede ser muy nocivo eso, si no se atiende correctamente. Ahorita te explico un poco más de eso, mira. Ahora, esa palabra en griego, trabajar, es una palabra que dice que trabaje hasta el agotamiento y con ahínco. Entonces, un pastor debe ser alguien que siempre está continuamente trabajando arduamente. La pregunta es, ¿en dónde y en qué? ¿Y en qué debe trabajar un pastor? ¿En una oficina? ¿En una empresa? ¿En una maquila? ¿En el campo? ¿En su profesión secular? Yo soy ingeniero civil, ¿me voy a dedicar a eso entonces? ¿Para qué estudié? Yo le pregunté a Dios, oye, tantos años me quemé las pestañas y luego hice media maestría en la construcción para que me pongas de pastor, entonces ¿para qué estudié? Yo pensé que era, me tengo que dedicar a la construcción y al pastorado. Yo pensé que era eso. ¿Pero a qué se refiere? Los que trabajan entre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Las ovejas. Entonces el trabajo del pastor no es allá.
Es aquí. No es en un ministerio que yo tengo afuera. No, mi trabajo es aquí. Entonces ustedes tienen que evaluar a los pastores de aquí y a los futuros pastores que trabajen aquí. No importa lo que hagan allá. Qué tan ocupados estén con cosas de allá. Eso no es importante. Aquí. Oh, es que tengo un ministerio muy grande afuera. Esa es cosa tuya. Aquí. ¿Sí? Ahí es donde deben evaluarlos para que los valoren y los aprecien. No por lo que hagan allá. Porque muchos se confunden. Ahorita voy a explicar un poco más de eso. Dice Corintios, 1 Corintios 15, hace años estaba muy nuevo yo y teníamos un pastor y me iban a poner a mí como tesorero. Entonces me empecé a dar cuenta de pues cómo movían el dinero. Entonces a ese pastor le daban 5,000 pesos mensual, sin seguro, sin vacaciones, ni ninguna prestación. Y él tenía, creo que 4 o 5 hijos y una suegra que alimentar. Con 5,000 pesos no te alcanza. No tenía casa, pagaba renta. Entonces oí que uno de los líderes dijo, 5,000 pesos, 4 domingos, o sea que me sale el sermón a 1,250. Este hombre redujo el trabajo del pastor a que le costaban 1,250 pesos por semana. No es cierto, así no se hacen las cosas. Mucha gente cree que el trabajo de Brian y mío es, venir un rato el domingo y predicar, y ya. Y a la semana visitas a unos. Eso no es el trabajo. ¿Sabes cuántas horas o días hay detrás de un sermón? Es casi una tesina. No más para que te des una idea. 1 Corintios 15:10. Vean lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino Es decir, dice Pablo que él, aunque era el más pequeño de los apóstoles, la gracia de Dios lo usó para trabajar arduamente en el ministerio de la iglesia y de hecho fue el más extenso. Pablo fue el más exitoso, el que más usó Dios para sembrar iglesias. En la iglesia, no es lo que él trabajaba en las lonas, eso no era importante. ¿Me explico? Trabajaba arduamente en la iglesia. Colosenses 1:29, nuevamente Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, el cual actúa por eso. Es decir, Pablo habla de que hay una lucha y un gran esfuerzo en el trabajo en la iglesia. En la iglesia. Conforme es más grande, más trabajo hay. ¿Sí? Mira lo que dice Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Está hablando de la iglesia. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Y nos vamos al 5:17. Los ancianos, es decir, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está el trabajo del pastor. Predicar y enseñar. ¿Dónde? Aquí. No allá. Sean tenidos en doble honor. Fíjate lo que dice Jesús. ¿Sí? Así que el trabajo arduo que un pastor debe desempeñar, por el cual se le paga, es, por ejemplo, visitando las ovejas, aconsejándolos, que no es fácil, exhortándolos, que no es fácil, guiándolas, discipulándolas, entrenando, uno estudiando y preparando. Tiene que estar estudiando siempre uno. Siempre tiene que estar estudiando. Orando por todas, pero sobre todo predicando y enseñando la palabra. Eso sería parte del trabajo de nosotros. Y la verdad es que son muchas horas. Así que el trabajo del pastor no es una tarea fácil. Requiere ser diligente. Si no eres diligente va a fracasar. Esforzado, sacrificado, de negación, de vigilancia constante, sin horarios. Y ¿sabes qué? Lleva un fuerte desgaste espiritual y emocional. No quiero hacer dramas, pero yo le he pedido a Dios a veces, ya llévame. Así. Yo como en 3 ocasiones en mi vida como pastor, ya llévame, ya no aguanto. Por la carga emocional. Por los ataques de las ovejas, por las traiciones de las ovejas. Yo le he dicho, ya estuvo, ya Señor, llévame. Es muy difícil. Es hermoso el trabajo del pastor, es muy hermoso. Claro, con las ovejas, con el que hay una reciprocidad, pero las que no, es desgastante. Muy desgastante. No tienes idea, la verdad. Por ejemplo, mi hijo Tony trabaja muy duro en una AC religiosa, planta. Sí. Y ese es un trabajo como cualquier otro, es su trabajo, ese no es el ministerio.
Eso no es el ministerio, es su trabajo, ahí le pagan. Qué bueno que tiene que ver con tintes religiosos para extender el reino de Dios. Qué bueno que encontró un trabajo de ese tipo y le pagan, qué bueno. Pero eso no es un ministerio. Él, como lo mencioné el miércoles, es un discípulo de ministerio. A él lo estamos entrenando porque creemos que puede ser un futuro pastor de aquí. Bueno, ustedes tienen que estar observándolo a él, de que realmente él trabaje arduamente con ustedes. No, es que él trabaja mucho en plantes, que viaja a Perú, está organizando conferencias. Eso no nos importa. Sabes que lo que hagas en plantes es tu cosa, Tom. Es tu trabajo aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí con las ovejas? Ustedes tienen que estar vigilando, al igual que vayan a mí. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Acá. ¿Sí? Porque muchos, mira, un ministerio, puede entregar sillas de ruedas, instrumentos para discapacitados. Eso no es mi trabajo. Qué bueno que hay gente que hace, hay mucha necesidad. Pero no, hay gente que valora, wow, ese pastor es amoroso, mira, no. O festiniño, wow. Eso no es mi trabajo. Son ministerios de caridad. No exalten a la gente por esos ministerios. Exáltenlo por esto, lo de las ovejas, lo que hacen aquí. Ese es el ministerio del pastor, no lo de allá. Y la gente se va con esa finta. ¡Wow! ¡Qué piadosos! ¡Qué santos esos varones! No. Esto de aquí es nuestro trabajo. Si tengo tiempo, yo hace muchos años estoy buscando con mi esposa hacer obras de caridad en Mochis. Obviamente sin que nadie sepa. Y el día que lo hagamos, pero no hemos podido. Pero eso no es mi trabajo. Eso lo hago de una manera personal, que quiero hacerlo siempre desde que llega Cristo. Hemos hecho algunas cosas, pero eso no es mi trabajo como pastor. Mi trabajo como pastor es lo que ya mencionamos, aquí con las ovejas. ¿Sí? Ahora, punto 2. Dirigir el rebaño. Te digo, otra vez, dirigir al rebaño. ¿Dónde sale? Os presiden en el Señor. 5 traducciones de Biblias. Una dice, dirigen, es correcto. Otras, tienen cuidado. Otros, guían y otras, orientan. Todas hablan de lo mismo. En griego, literal, ¿sabes qué quiere decir? Presidir. En el griego es pararse ante. Pararse ante. ¿Qué implica? Guiar, dirigir. Dios nos puso ante el rebaño para presidir, para liderarlos, para guiarlos. Ese es otro de nuestro trabajo. Si tú no tienes madera de líder, no puedes ser pastor. Eres de carácter pusilánime, no puedes ser pastor. Pusilánime es cobarde. No podemos ser cobardes los pastores. ¿Sí? Entonces un pastor debe dirigir, liderar y guiar en el Señor con autoridad. Eso quiere decir. Dios nos ha conferido autoridad en la iglesia. Yo fuera de aquí no tengo ninguna autoridad. Yo no te puedo decir nada aquí afuera. Oye, ¿por qué pintaste tu casa así? Yo no tengo ninguna autoridad. Hay pastores que se involucran en eso. Oye, que te vas a ir a vacaciones. ¿Por qué yo no tengo por qué involucrarme en tu vida en ese sentido? ¿Me explico? No tengo ninguna autoridad. Pero hay pastores que van y le piden permiso. Oiga, pastor, ¿puedo irme de vacaciones? No. Eso es llevar un extremo. Para nada, ¿verdad? Así que un pastor es un líder, un guía espiritual de la palabra de Dios con autoridad conferida por Dios, ¿verdad? Y el príncipe de los pastores, le dice Pedro, es Jesucristo. De los pastores, ¿y quiénes son los pastores? Nosotros. Él es nuestro príncipe. Entonces, nosotros somos sus delegados aquí en la tierra, somos sus representantes en la iglesia, de parte de Jesucristo. Eso es tremendo. Por eso no cualquiera, y no me estoy exaltando, no cualquiera puede ser pastor delegado de Jesucristo. Ahorita te voy a explicar qué implicaciones tiene eso de ser de Jesucristo. Ya ven que existen personas, bueno, Él nos ha delegado la autoridad para ejercer supervisión. Obispado, habla de supervisar a los rebaños. Esa es una de nuestras responsabilidades, estar supervisando. No ser metiche y estar metiéndome a la casa y, Juan, ¿cuánto ganas? No. Yo no tengo que andar investigando esas, porque hay gente que también lo hace, no, nada. Pero tenemos que supervisar su caminar. Si vemos algo raro, inmediatamente platicar con él, porque es parte de la supervisión. Oye, lo noto, ya tiene 3 domingos que no viene. No es por tomarle asistencia, es ¿por qué no viene? Porque estoy preocupado. Oye, últimamente lo veo más frío. Voy con él, ¿y qué tiene? ¿Por qué estás frío? Es parte de mi supervisión hacia las ovejas, ¿verdad? Dice, ya ven que existen personas que creen que los pastores no son necesarios, lo comento ahorita, ya que cada varón de la familia puede pastorear a ellos mismos.
Sí y no, no es verdad. Pero el pasaje que acabamos de leer, el contexto, es el que da la orden a los pastores. ¿De dónde lo saco? 1 Pedro 5, de 2 al 4 dice, es una orden, apacentar a la grey. ¿A quién está hablando Cristo? Si dicen que no debe haber pastores. A los pastores le están hablando, apacienten, pastorea mis ovejas. ¿A quién le está hablando? A los pastores, no le está hablando a los maridos, a las cabezas de familia. Porque hay gente que ha inventado que el esposo, el padre de familia es el pastor de ahí y es el que va a pastorear. No, no se pueden pastorear ni ellos mismos. Nos ha puesto a nosotros a apacentar la grey de Dios. Ahí está el rebaño que está entre ustedes, cuidando, supervisando de ella. ¿Verdad? Ahora, presiden el Señor. ¿Qué quiere decir? Cuidado con esto. Es decir, que los pastores no se nombran a sí mismos, no se autodan autoridad. Sino, yo no me puedo levantar como pastor, me tienen que levantar otros pastores que autentifiquen y digan, hey, sí, este califica para pastor, lo levanto. Pero hay gente que no, yo soy el pastor fulano, soy misionero fulano y pastor. ¿De dónde? ¿Quién te puso? No te puedes levantar tú mismo. Por eso es bien peligroso las iglesias que nomás cuentan con un pastor, que han pasado años, ya han crecido y siguen siendo un pastor. Algo raro está pasando ahí. Porque como le decía el otro día, no me acuerdo a quién, le digo, chécate todo el Nuevo Testamento. Nunca le hablan, Pablo, hey, al pastor de Tesalónica, al pastor de Filipos, al pastor de... No, siempre habla en plural. ¿Por qué habla en plural? Porque en cada iglesia había un grupo de pastores liderando, que Dios levantó. ¿Por medio de quién? De los pastores. No es la congregación la que levanta a los pastores, son los otros pastores. Cuando a mí me levantaron, fue Brian e invitó el otro pastor que vino, Brian Bill, y otros diáconos de la iglesia madre, para autentificar que la decisión que había tomado Brian sobre mí era correcta. Punto. Anteriormente fui levantado en otra iglesia y otro pastor fue el que autentificó, aunque andaba en pecado, ¿no? Pero ni modo, autentificó que yo era pastor. No es la congregación. Hoy te voy a explicar algo de eso. Ahora, es el Señor el que los llama, eso lo vimos en varones, a ver si se acuerdan. Es el Señor Jesucristo el que llama al pastor, lo capacita y lo levanta. Fíjate el orden. Llama, capacita y levanta. Es Él el que le delega, le otorga autoridad solo dentro de la iglesia. Yo no puedo ir a donde fue la iglesia de Maranata ahorita, Brian, y decirle a las ovejas, hey, tienen que hacer esto. No son mis ovejas. La única parte donde yo tengo autoridad es aquí con ustedes. Y los que son miembros. Los que no son miembros, yo no tengo ninguna autoridad. Nada. No tengo ni que ir a exhortarlos, ni nada. No tengo nada que decirles. Solamente las ovejas, ahí es donde me compete mi trabajo. ¿Verdad? Y lo hacemos por amor a Él y por amor al rebaño. Entonces estamos hablando de liderar, de guiar y de gobernar. Todos tiene autoridad. Hechos 20:28, Pablo empieza a despedirse de los pastores y dice, hey, por tanto, miren por ustedes, los pastores, y por todo el rebaño. Es decir, se los encargo. ¿Por qué les dijo a ellos? Porque son los delegados, los encargados de apacentar el rebaño, son los que tienen la autoridad, son los que presiden. Por eso se los encarga, dice, el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, supervisar, para apacentar, pastorear la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. No es tu iglesia, pastor, es la iglesia de él, así que te encargo esas ovejas, porque nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Antonio, ¿qué hiciste con Marta? Marta. ¿No? Aquí está el pasaje favorito del pastor Brian, Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Hasta en el baño lo tiene Brian ahí. No es cierto. ¿Por qué creen que dijo eso? Porque son los que presiden en él, son los que guían, son los líderes. Cuando recién llegué a la iglesia en una ocasión, en otra iglesia, no podías mencionar la palabra liderazgo porque era una connotación negativa. Entonces, cuando decía, no, es que el pastor es el líder, no digas eso, porque el líder es malo, se aprovecha de la gente. No, es bíblico, es un líder que dirige, que tiene autoridad, ¿verdad? Así que cuando Dios da el llamado, es muy subjetivo eso, a esa persona le desarrolla un fuerte deseo por el pastoreo. Y es algo que las ovejas notan. Ese joven
ya pastorea. No nomás que predica, pastorea. Ve cómo se acerca a las ovejas, ve cómo las empieza a aconsejar, ve cómo se preocupa por ellas, ve cómo las empieza a visitar. Y empieza a pastorear. Ah, lo llamó él, dices tú. Creo que tiene el llamado, creo. Ahí va bien, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que observar para los futuros pastores. Porque Brian y yo estamos viejos, nos vamos a ir. Tenemos que dejar a otros pastores jóvenes aquí para el cuidado de ustedes. Ahora, hay personas que confunden el llamado de Dios con un deseo personal. Timoteo dice, buena obra desea. Sí, pero una cosa es el llamado de Dios y otra cosa es un deseo personal que yo tengo. Yo tengo un anhelo de predicar. ¿Pero por qué? Entonces, a veces Dios no te da ese deseo, viene de ti. No es un llamado a ser pastor, no es un llamado a predicar, es algo que tú te generaste. ¿Sí? Hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que pueden sentir un gran deseo para liderar, mas eso no es un indicador de que Dios te ha llamado a hacerlo. No, no, no. Hay muchas personas, es por eso que el día de hoy tenemos mujeres liderando, lo cual es un error, es antibíblico. Es por eso que el día de hoy tenemos hombres pastoreando sin ser pastores o sin el llamado, sino que están ahí por necesidad, tristemente, o porque no hay otra opción, según ellos. Vemos congregaciones así, pero no tienen el llamado, y si no tienen el llamado no son pastores. Es por eso que el día de hoy tenemos pastores liderando sin un llamado y sin preparación también, porque no tienen ese gran anhelo. Cuando Dios te llama, te va a dar el deseo de capacitarte. No quiero quemar a mi hijo, pero mi hijo fue una gran decepción en la escuela, ¿no? Yo de chiquito lo vi, este cuate es bien inteligente, dije, no, fue un caos en la escuela. Él era lo mínimo aprobatorio, desde la primaria hasta la universidad. Yo dije, en la universidad se va a corregir y va a echarle muchas ganas a la universidad. No, hombre, fue un caos, la verdad. Entonces, la verdad, yo no tenía mucha esperanza en él de poder ser un gran profesionista porque pues, no le gustó prepararse, no le gustó, y él decía, no me gusta la escuela, no me gusta estudiar. Y yo, bueno, pero ¿qué pasa? De repente empieza un hambre, hasta enfadoso, porque nomás se la lleva hablando de eso, de leer, sin que yo lo presionara, leer, puros libros teológicos y cristianos. Y de repente quiero estudiar en el IDEX. Y de repente maestría. ¿Qué es eso? Tiene el llamado, pero aparte Dios le dio el deseo de prepararse. Tú puedes sentir muchas ganas de predicar, pero si no tienes ese deseo de estudiar muchas horas a la semana, no te ha llamado Dios. Discúlpame, no te ha llamado Dios. Es un deseo que tú tienes nada más. Lo engendraste, pero no te llamó Dios. Dios cuando llama, te permite que te prepares. Y pone los medios. ¿Sí? Y por ello veo el asombro ahí, como alguien que era pésimo para el estudio, ahora se la lleva estudio. Hasta le tengo que advertir, hey, cuidado, no vas a descuidar a la familia. Hey, no vas a descuidar la iglesia por estar estudiando tanto, porque ese es el clásico problema de los seminaristas. Se enfocan demasiado en el estudio. ¿Sí? Es uno de los problemas, ¿no? Entonces, pero cuando Dios lo llama, no lo levanta hasta que está listo. Y por eso pasa por un proceso de maduración y preparación. Tony, yo veo que tiene el llamado. Veo que Dios lo está preparando. Pero el día de hoy, ahorita, el día 12, no creo que esté listo para ser el pastor. Pero para muy pronto tiempo yo sí lo veo. A menos que pase otra cosa. Pero es lo que Brian y yo vemos. Que tenemos un futuro pastor aquí. ¿Cuánto tiempo? No sé, medio año, un año, no sé, 2 años, no sé cuánto. Pero hasta que no lo madure Dios, es cuando nosotros lo vamos. Ahora, maduración relativa. Obviamente, ¿no? Hay de pastores a pastores unos más maduros que otros por la experiencia y el tiempo. Pero que está listo para pastorear como pastor oficial. Digo, para que ustedes tienen que estar atentos a vernos a Brian y a mí, juzgarnos de la manera correcta e igual a los futuros. La otra persona que trajimos, el señor Yosimar, el hermano Yosimar, que vino hace poco de una escuela dominical muy bien, es otra persona que estamos pensando en un posible pastor futuro para aquí, y que haga equipo con Tony. Es lo que estamos pensando. No es un hecho. Él va a venir ahora un mes más, creo, a estar aquí con su familia, quiere conocer el área, quiere conocer la iglesia y que ustedes lo conozcan, para ver si hay esa química y realmente él sigue madurando para que en el momento futuro, ¿verdad? Ya digamos, sabes que sí,
sí, o no, este cuate para esta iglesia no me gusta, no creo que se vaya a entender y no puede hacer equipo con Tony, porque tiene que ser equipo, tiene que tener la misma visión. Si no, no se van a entender, pues va a ser un caos la iglesia. Es lo que estamos viendo, nada seguro, ¿no? Puede que un día Tony Plante lo agarre y se lo lleve a una iglesia de África y lo perdimos. Puede pasar. Que diga Plante, ¿sabes qué? Este cuate me gusta, me lo voy a enviar para allá. Puede ser, entonces, pues, tienen que estar orando por nosotros, Brian y por mí, por los futuros pastores. Necesitamos. Brian y yo no nos quedan, si mucho, 10 años, 15 años, si bien nos va, ¿no? Ok, ahora, para entender eso de presidir, le decía ahorita, existen tipos de gobiernos en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? No que el PRI, PAN, PRD, no. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se gobiernan las iglesias? Tristemente, el día de hoy, como dije, el pastor, está mal, eso no debe ser, está mal. Cuidado cuando llegues a una iglesia que hay un pastor. Claro, si la iglesia es de 10 personas, no puede haber 5 pastores, pluralidad, no, pues, conforme en proporción a la iglesia. Ahora, hay iglesias, la mayoría le llaman congregacionales. Eso es muy común en las bautistas, la iglesia de Dios, asambleas, y no me acuerdo cuál es el problema. Es muy común eso. No. Congregacional quiere decir que la congregación decide los asuntos de la iglesia. Deciden cuándo gana el pastor. Deciden a quién contratan. Ellos deciden si pintan la iglesia. Ellos deciden todo. Es una democracia. ¿En qué parte de la Biblia se ve eso? Entonces, ¿para qué presiden si ustedes van a dirigir? Entonces, el pastor para ellos es un cuate. Tú predica. Tú encárgate de predicar y enseñar. Nosotros nos encargamos del resto. No es así. Eso no es bíblico. Pero es bien común el día de hoy. Congregacional. Ahora hasta ponen el nombre en la iglesia. Iglesia congregacional, fulana de tal. No son sectas, pero no es lo mejor. ¿Sí? Las iglesias del tipo de nosotros, llamadas bíblicas, no somos congregacionales. Creemos que el modelo bíblico es que es el que ajusta más a la Biblia. Un grupo de pastores que presiden, dirigen, lideran, toman las decisiones de los asuntos. Es cierto, a veces habrá que comentarle. Oigan, Brian y yo hemos decidido traer a los dentistas. Oigan, por ejemplo, pero lo decidimos nosotros, no ustedes. Para eso somos los pastores. Imagínate que los hijos dijeran a los papás, papá, ahora vamos a hacer esto en la paz. Los hijos no mandan el papá y la mamá. Los hijos no deciden, son los papás los que deciden, los papás informan, los hijos no. Ese es el modelo de matrimonio de la familia, ¿no? Es algo similar. Ahora, en el momento en que un pastor cae en pecado que lo vuelve reprensible, queda descalificado y ha perdido toda autoridad y llamado. Si yo digo pecado, ustedes me descubren un pecado y lo sacan a la luz, lo comentan con Brian, y Brian decide, este amigo se tiene que sentar. Quiere decir que yo ya no seré su pastor jamás. Y ya no tengo autoridad sobre ustedes. Simplemente seré una oveja más como ustedes. Es todo. Es todo. Porque él exige mucho para su iglesia. Nada que lo voy a descansar un año para que se calme el agua, todo tranquilo, yo veo en el asunto, ahora sí, levántalo. No, si quedó descalificado, quedó descalificado. Ese es el problema de las iglesias del día de hoy, por eso se ha diluido mucho el liderazgo, porque los castigan, según ellos, alteran Mateo 18 y los vuelven a levantar. Por eso la gente habla más de nosotros. ¿Sí? Pecado que te descalifique, estoy hablando, ¿no? Ahora, como mencioné anteriormente, existen ovejas que les da lo mismo que estén en un tipo de iglesias como esta o una donde no hay liderazgo. El otro día Tony comentaba en varones. Hay gente que está aquí y es lo mismo que si estuviera en una iglesia donde no hay pastor. ¿Sí me entiendes? Qué triste. No hay cambio para esta persona. ¿Por qué? Porque es una oveja que no tiene relación con el pastor. Es lo mismo si está aquí, escucha la enseñanza y va a otra iglesia allá, Maranata, otra, donde no hay pastor, es lo mismo. Para esa oveja es lo mismo, no cambia nada. Porque no tienen relación con el pastor. Nada más. Fíjate, no sirve de nada. Porque ellos no presiden la vida de esas ovejas. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Y eso es común, tristemente. Y hay aquí ahorita estos casos, tristemente, ¿no? Entonces, pregunto, ¿y por qué? Porque ellas viven, actúan como si el pastor fuera solo un maestro y el predicador, ¿sí?
¿Qué está enseñando Antonio? ¿Y qué? Pero no tengo relación con él, no me cae. Hay algunos que, bueno, no lo respetan y otros que sí lo respetan, pero no son su guía. Jamás me van a preguntar un consejo, jamás me van a hablar para algo de su casa, no, pero me respetan. No funciona, no funciona ese modelo, no funciona, no es así. Si no quieren que un pastor se involucre en sus vidas, busquen otra iglesia, porque no es así el modelo bíblico. Si ustedes no me dan apertura en sus vidas, búsquense otra iglesia, donde hay un pastor que nada más se sube, predica y ya, no tiene nada que ver. No, es que no me gusta que me exhorte el hermano Antonio. Busca otra iglesia. Y si lo hago mal, ven y exhórtame a mí, con bases. ¿Sí? Y si insisto en pecar, trae testigos y háblalo con Brian. Y que hablen conmigo, con testigos. Así es como funciona el modelo bíblico, porque podemos hacer, Brian y yo nos podemos equivocar, ajustenos, vengan y exhórtenos, pero con bases, no con preferencias personales, ¿verdad? Hay ovejas que aún no han entendido, no han aprendido a desarrollar una relación sana. Hay ovejas que han estado mucho tiempo en una iglesia, pero como nunca se dejaron pastorear, nada más vieron un pastor que predicaba, nunca abrieron las puertas de su casa, nunca abrieron las puertas de su corazón, nunca tuvieron una relación con el pastor, para ellos es normal, pero están mal. Tiene que haber una relación íntima con el pastor. Hay gente que no ha entendido eso. Eso no es lo que manda Dios ni desea, y eso no edifica la iglesia. Y eso, fíjate, es pecaminosa. Esa actitud es pecaminosa, esa barrera es pecado. Divide, fractura la iglesia. Se nota que no hay unidad. Aquí hemos orado los miércoles por eso, porque falta en ciertos sectores unidad en la iglesia. Ahora, un aspecto de presidir, de dirigir a las ovejas que está implícito es la visión. El otro día me decía un pastor, me decía, no, es que hay pastores que son los encargados de la visión. Ellos tienen la visión y el otro nomás predica y a lo mejor el otro aconseja. No. El equipo general de pastores tienen que tener la visión. Hay unos más sabios que otros, hay unos más experimentados que otros, hay unos que la visión la pueden tener más clara, pero todos tienen que tener una visión. Nadie que, lo que él diga. No, aquí no hay apóstol Pablo, aquí todos son iguales. El modelo bíblico que yo veo es pastores. Nunca dijo Pablo, al pastor principal me dirijo, y tú después avisas a tus pastores. Al pastor con más experiencia. No. A los pastores. Pluralidad y paridad. Todos son iguales. Todos tienen la misma autoridad y la misma responsabilidad. Hay unos que son mejores para predicar, hay unos que son mejores para aconsejar, hay unos mejores para exhortar. Sí, cada quien tiene sus dones, pero todos son pastores. Pero ha habido un error, exaltación, y ese es el pastor principal y él predica el 80% del tiempo y el resto se reparte. No, somos pastores. No hay pastor A ni pastor B. ¿Sí? Yo no soy más que Brian, en absoluto. ¿Me explico? Es uno de los errores que ha habido. Entonces, la visión, un pastor tiene la visión de la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia vamos a construir? Una reformada, una bíblica, pero ¿de qué tipo? ¿Sí? ¿Hacia dónde la llevamos? ¿Qué tamaño creemos que una iglesia debe estar antes de ser muy problemática o conflictiva? ¿Qué tipo de liderazgo vamos a duplicar? Porque hay tipos de liderazgo. Yo no quiero duplicar uno donde sea. Entonces, ahí no tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Qué liturgia vamos a manejar? Es por eso que el liderazgo debe ser afín. Es por eso que el liderazgo debe tener la misma visión y las ovejas deben confiar en sus pastores, porque son los que presiden. Por eso Dios los llamó, Dios los puso, Dios los ha sostenido y Dios los ha levantado y Dios los guía. Confíen en nosotros, pero siempre estén checando esto y siempre checando los frutos, la conducta de cada uno. ¿Dónde trabajan? ¿Qué está haciendo? Último punto. Oye, me alargué ahora que según esto va a ser cortito, ¿no? Moldear, está corto. Moldear el rebaño. ¿Qué quiere decir con eso? Es más chuki de los puntos. ¡Os amonestan! La palabra favorita de las ovejas. ¿Sí? ¿Qué es amonestar? La palabra griega no tiene traducción al español. Es nauteteo. Entonces, los vamos a nautetear. ¿No? Entonces, básicamente, el Nuevo Testamento lo traduce amonestar, instruir, reprender o advertir, fíjate.
Exhortar, eso es nautoteo. Amonestar, le pone la Reina Valera, no sé la tuya que traes, ¿qué dice? Básicamente se usa en el Nuevo Testamento como en mayor grado para reprender por una mala conducta. Eso es amonestar. Una oveja anda caminando mal, va el pastor y la amonesta. Pero el propósito es bueno, es para que se enderece, no es para humillarla, porque la oveja lo ve así. ¿Me explico? Es enseñar, es aconsejar sobre, oye, si estás caminando por aquí, lo más probable es que Dios te va a disciplinar, estás en pecado, no haga. Eso es amonestar, pero se molestan. No, es por tu bien y es mi trabajo. Sí, por eso te digo que se requiere ser valiente, porque lo más probable es que vas a ir a amonestar y te topas con pared, rechazo o insultos o un desprecio. Entonces tienes que ser valiente y tener piel dura para aguantar todas estas cosas. Por eso el desgaste a veces es, de repente se juntan 2, 3, 4 de rechazo porque las exhortaste y no lo asimilaron bien. Todo el propósito es corregir lo errado para llevarlos al cambio correcto, apoyarlos a dirigir sus vidas en el camino correcto, ¿verdad? Entonces, por eso un pastor debe ser un conocedor de la palabra y practicante de la sana doctrina para poder aconsejar. Aquí está implícito la consejería bíblica. No tengo que ir a hacer una maestría. No tengo que ir al seminario para amonestar bíblicamente. Tengo que comerme esto y estudiar mucho esto para poder amonestar bíblicamente, no emocionalmente. ¿Sí? Por eso debe ser alguien valiente y amoroso. Alguien que se preocupa genuinamente por el caminar de las ovejas. ¿Sí? Yo me la llevo a usted en la mañana orando y tengo mi lista de casos especiales, casos de salvación, esto, ministerio, ¿no? Y casos especiales, le pongo, bien, este hermano está batallando, yo oro por él y digo, pues tengo que visitarlo. Tengo que ir a visitarlo y bueno, ya sé que mejor no me quiere recibir, pero mira, ya tiene rato observando, no está caminando muy bien. Pero es mi trabajo, ¿sí? Lo que quiero que entiendas, que cuando Brian va a amonestar, cuando yo voy a amonestar a alguien, el propósito es que hay una preocupación genuina por ti. Es en serio. Es en serio. Ahora, hay gente que me ha atacado cuando están otras en congregaciones, la mayoría de la gente, tanto como aquí como allá, he discipulado yo. Toda la gente que he discipulado, ni una se ha quejado de mí. Ni una. Solamente se han quejado los grupitos que creen que saben mucho y que tienen mucho tiempo en la palabra. Entonces se sienten fundadores y yo estuve desde que comenzó la obra y entonces cuando yo exhorto o amonesto, respingan, les molesta. Lo resto, no. Me dice una persona otra, hey, ¿por qué exhortas tanto desde el púlpito? Porque es bíblico, es correcto. Me dice, no, aún mi esposa me dice, no uses tantos ejemplos, la gente se molesta. ¿Es ese pequeño grupo el que se molesta? No. Te voy a dar una idea. ¿Has leído libros de varones? Todos los libros de varones que hemos leído, ¿sí te has fijado qué dice? Ponen ejemplos de personas reales, nomás cambian el nombre. Yo nunca digo el nombre, yo digo, en aquella iglesia, ¿cuál iglesia? Estaban 3 iglesias yo. En aquella iglesia pasó esto. A una iglesia que visité, encontré un caso de un matrimonio fulano. El otro día me visitó un matrimonio, pero ustedes no saben quién es. Ahora, si ustedes quieren andar de chismoso, de seguro, ese que lo visitó es el Willy Yasmin, ¿verdad? No, pues ahí ustedes por morbosos y chismoleros, no. Es el ejemplo, es para ilustrar el caso, nada más. Y ven libros de varones, están llenos de ejemplos reales, de gente que fue con el autor por un problema y quedó plasmado aquí. Pero con ese no se enojan, ¿verdad? De el libro de femenil, el libro de matrimonios, ejemplos. Mi esposa me engañó y ahí viene pero con ese no se enojan. Pero conmigo, que les exhorto aquí, se molestan. Ese grupito. Es que tiras pedradas. No son pedradas, son ilustraciones. Y cuando no las hago, me dicen, ¿qué like es usted? Estuvo muy like sus hermanos. Pues. No, ¿a quién le das gusto? Tienes que explicar
y aplicar. Y cuando aplicas, tienes que mencionar situaciones, porque la verdad, la mayoría de la gente no entiende. Si yo te digo, dice Dios que nos amemos unos a otros, ya, cierro y me siento. ¿Qué es eso? Entonces te hago una aplicación de algo que no se está haciendo aquí para que tú entiendas. Si tú no saludas a tu hermano, no lo amas. Si tú no lo invitas, no lo amas. Si tú le sacas la vuelta, ¿me entiendes? Empiezas a hacer aplicaciones. Y si en una de esas te cae el saco, ay, el hermano ya tiró pedradas. No, son ilustraciones para que te ilustren y que entre la verdad y cambies, porque estás mal. ¿Me explico? Hay pastores que nada más enseñan y no aplican. Y por eso no raspan y por eso los quieren y los invitan a muchas partes. No, tienes que aplicar. Un sermón que no se aplica es light. Es light, es lechuga. La carnita es la enseñanza con la aplicación. ¿Me explico? Se ríe de mí la hermana. Bueno, rápido, porque según estuvo rápido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Bueno, ¿dónde me quedé? Y os amonestan. Por ejemplo, me acordé de esa amonestar. Hace la anterior conferencia de portavoces, el pastor Sujel Michelin, que es uno de los, el número uno para predicar. Ese amigo sí sabe predicar, no como yo. Bueno, resulta que en la enseñanza habló de una oveja de su iglesia que lo acusó de que el papá de ella había muerto y no lo había visitado. Algo así creo. A ver si no altero, ¿no? Si se altero, lo borras, Tony, para que no. Entonces tú dices, nadie dijo nada. Pero yo lo hubiera dicho. El hermano Antonio, qué imprudente, ¿cómo se le ocurre mencionar esa situación de la iglesia? Yo testimonio porque ilustró un caso. Imagínate la hermana, cuando lo ve en YouTube, que habló de ella, pero no dijo su nombre. Pero todos los de la iglesia, de su gente, se van a enterar. Era para ilustrar. Era algo bueno. ¿Qué hizo Pablo con Sintique y Evodia? Por nombre, pónganse de acuerdo ustedes dos, peleoneras. Pablo, qué imprudente. Pero hubiera sido yo, arrancas la carta de ahí del Nuevo Testamento, ¿no? Porque somos bien parciales para juzgar. ¿Sí? Entonces, se me movió donde iba, pero... Entonces, esta exhortación, esta amonestación, puede realizarla desde el púlpito y en lo personal, en estudios y en visitaciones. Cuando se presente, es válido porque es mi trabajo. ¿Me explico? Como te dije, no hay requisito ir a un seminario o estudiar consejería bíblica para amonestar bíblicamente. Se requiere madurez y mucho conocimiento de la Escritura para dar el consejo correcto y amonestar de la manera correcta sobre la situación específica. No es fácil, ¿verdad? Por eso dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñanza, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero tiene que ser alguien que estudie la palabra fiel, retenedor de la sana doctrina, para ir y convencerlos de que están mal. Eso implica amonestación, ¿sí? Cuando Pablo se despidió de los pastores, en Hechos 20 le dice, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, se preocupaba tanto y yo, Abraham, lloraba con él, ¿por qué no aprendes? ¿Cuándo vas a cambiar? Lo está amonestando, ¿cuál es el problema? Pero porque lo amo. Ay, no, mira, la hermana ahí viene ya. ¿No quieres crecer? ¿No quieres crecer? Es como un papá, una mamá que no amonesta a sus hijos, no los ama. No los ama. Los papás consentidores no aman a sus hijos realmente. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Para lavarme las manos. ¿Me explico? Un pastor que no amonesta, no ama a las ovejas. Quiere prestigio, quiere que lo acepten. Ya cayó en lazo del hombre. Y eso es bien cómodo. Quedar bien con todos. Pues no amonesto. Y todos me van a amar. Me van a invitar a sus casas. Es bien fácil hacer eso. Y la mayoría hace eso tristemente. ¿Sí? Mira. Segundo de Timoteo 4:2. Quiero acabar. Quiero que prediques, le dice Pablo al pastor Timoteo. Quiero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. Es decir, en cualquier momento, pastor. No, es que no es prudente ahorita. El hermano, ve y amonéstalo, exhórtalo.
Y si es necesario, repréndelo, porque es mi trabajo. En amor. Y con buena motivación, obviamente. No, es que por eso se ocupa ser valiente. No es fácil, ¿no? Corintios 4:14, no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. Ahí está. Pone el ejemplo de que un padre amonesta a sus hijos. Si no lo amonestas, no amas. Ok. Bueno, me voy a brincar varios pasajes ya para terminar. Entonces, hermanos, queridos, en base a este pasaje, Pablo, por medio del Espíritu Santo, fíjate, nos insta, nos ruega, ¿sí? Que observemos cuáles son las verdaderas responsabilidades del pastor, ¿sí? Trabajar duro con las ovejas, dirigirlas y amonestarlas. Ese es nuestro trabajo según este pasaje. No andar haciendo cosas allá. Qué bueno si tienes tiempo de hacer cosas allá. Pero a mí, ustedes me pagan para trabajar con ustedes. No tanto lo que hago allá. ¿Sí? Ay, el hermano Antonio ahí anda regalando sillas. Qué bueno. Hay mucha necesidad de los discapacitados. Ojalá me hubieran apoyado con eso. Pero no exaltes a ese pastor comparándolo con otro que no lo hace, porque no es su trabajo. Tus orfanatos, ayuda a familias disfuncionales. Qué bueno. Este es el trabajo por el que tú vas a evaluar a un pastor, si es bueno o no. No te guíes en su personalidad, en su carácter. Es muy simpático, no es simpático. No, eso no lo valores. No es lo que lo vas a calificar para si es bueno o no. Mira la apariencia que tiene. No, es algo reprobado. Digo, y con esta apariencia de sicario que tengo, pues no, nunca. No te fijes en esto que pues se ve. ¿En qué hace? En estas tres características. Ahí, júzgame en base a esas tres. ¿Sí? Amén. Entonces, esto es mi responsabilidad para ustedes. Entonces, júzguenos. En el siguiente sermón es, ahora ustedes, ¿cómo deben ser con nosotros? Tienen que lavar la suburban de Brian. Invitarme a comer, no, es cierto. No, eso lo vamos a ver para que vean lo que dice Pablo ahí, ¿no? Son tres también muy sencillos, ¿no? Entonces vamos a orar para terminar porque...